Tienes un vehículo Opel, te aparece de repente código 82 o código 89 en el cuadro de instrumentos. ¿Quieres saber qué significan y cómo se repara? Pues quédate conmigo y echa un vistazo a este vídeo que seguro que te interesa. Bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. En esta ocasión tenemos un Opel Mokka 2016. Motor 1600 100 kilovatios con código de motor B16DTH. El problema de este vehículo es que de repente, bueno, pues un buen día aparecen en la pantalla el código 82 y código 89. Así que vamos a ver qué significa estos códigos, vamos a ver cómo se diagnostica y cómo se reparan estas averías. Vamos al turno. Bien, echando un vistazo al manual del usuario, pues vemos que el código 82 nos indica revisión urgente, es necesario cambiar pronto el aceite del motor. Esto es bastante importante y no podemos dejarlo pasar por alto, puesto que posiblemente el aceite esté bastante diluido con gasoil y corremos riesgo de causarle graves daños. El código 89, bueno, pues nos dice que hay que revisar urgentemente el vehículo. Cuando nos dice que hay que revisar urgentemente el vehículo, quiere decir que hay algún tipo de anomalía, algún tipo de avería en su funcionamiento y debemos de acudir al taller para repararlo. Bien, cuando llega el vehículo al taller, como siempre, bueno, pues efectuamos nuestra inspección preliminar. Como siempre, interrogaremos al cliente sobre cómo ha surgido la avería, sus hábitos de conducción, dónde repone el combustible, si siempre lo repone en el mismo sitio, si la avería ha surgido a raíz del último repostaje. En fin, trataremos de sacar toda aquella información que veamos que puede ser relevante y puede ayudarnos a diagnosticar correctamente esta avería. Cuando pasamos el vehículo al taller, bueno, pues como parte de nuestra inspección preliminar, revisaremos los niveles de los líquidos, sus posibles fugas, revisaremos el nivel del aceite y su estado, prestaremos especial atención a si el nivel del aceite está excesivamente alto, comprobaremos siempre el estado de la batería, que es bastante importante, como ya he dicho en otros vídeos, el estado de la batería es crucial, y revisaremos cómo está la instalación eléctrica. Comprobaremos el trazado de los mazos de cables, el estado y aspecto de los conectores y un poco su estado general. Bien, no habiendo encontrado nada que nos indique cuál puede ser la causa de la avería, bueno, pues pasamos a nuestra máquina de diagnosis y nos dice que tenemos el código de avería P0672-00. Bien, este código de avería lo que nos dice es que el circuito de control de la bujía de incandescencia del cilindro 2 pues ha detectado alguna anomalía. Como podemos ver en la parte de la descripción, pues nos dice, bueno, en su historial ha estado superado y fallido, es decir que se repite. Aquí podemos ver que en la última prueba pues se ha vuelto a repetir. Vemos que durante el último ciclo de funcionamiento pues el código está presente y que no es necesario encender el testigo 1000, al menos por el momento. Bien, pues veamos por qué se establece este código de avería, por qué aparece este mensaje en el cuadro de instrumentos.
Y bueno, pues como ya sabemos, pues el PCM, el módulo de control del motor, monitoriza constantemente el estado de funcionamiento de todos los sensores y de todos los actuadores. Aparte de calcular las relaciones de combustible y de tomar todas las mediciones, bueno, pues también una de sus funciones es supervisar el funcionamiento de todo aquello que le da información y todo aquello que le ayuda a hacer que funcione el motor correctamente. Cuando el PCM detecta que una avería se repite durante un número determinado de ciclos, pues establece un código de averías, que es el que hemos visto anteriormente. El número de ciclos que es necesario para que se establezca un código de averías, bueno, pues depende en gran medida pues del criterio del fabricante y también dependiendo del tipo de avería. Es decir, hay averías que son más prioritarias y entonces con un solo ciclo o 2 ciclos es suficiente para que el PCM decida encender el testigo de averías y establecer el DTC. Sin embargo, hay otro tipo de averías, como por ejemplo en este caso, donde no es necesario encender el testigo de averías, aunque sí establece el DTC, si graba en su memoria que existe una avería para que pueda ser diagnosticada y podamos reparar el vehículo. Esto, bueno, pues como decía, depende del criterio del fabricante y dependiendo del tipo de avería. En el caso que nos ocupa, bueno, pues el PCM ha detectado que hay un mal funcionamiento en una de las bujías de incandescencia. En este caso es en la bujía número 2, la del cilindro número 2. Ojo al orden de encendido, porque el cilindro número 1 no siempre en todos los motores empieza por la polea del cigüeñal. Por ejemplo, los motores Renault, gran cantidad de ellos, el cilindro número 1 comienza por el volante de inercia. Así que, ojo al dato. Como sabemos, las bujías de incandescencia funcionan eléctricamente. Su función es la de ayudar en el arranque del motor en frío y tienen también una función bastante importante, que es la de aumentar o mantener la temperatura de las cámaras de combustión. ¿Para qué? Pues para ayudar al mantenimiento de las emisiones de gases contaminantes, sobre todo las emisiones de óxidos de nitrógeno. Ya sabéis, la legislación está bastante tajante con ellas, que es un gas que es venenoso y bueno, pues tenemos que tratar de evitar que los vehículos emitan grandes cantidades de este gas a la atmósfera. Por ello es por lo que el PCM tiene habilitada la función de llegar a encender el testigo de averías 1000 y de almacenar un código de averías, puesto que el fallo de un calentador no es una avería grave y no afecta en gran medida al funcionamiento normal del motor, pero sí que afectará al tema de las emisiones de gases, y por ello es por lo que el PCM tiene la función de supervisión de su funcionamiento. Bien, ¿qué comprobaciones haremos para diagnosticar nuestra avería y verificar que efectivamente pues tenemos una avería en el circuito y que parte del circuito es la que está averiada? Como ya sabemos, las bujías de incandescencia pues son una resistencia, son simplemente una resistencia eléctrica, y el valor de esta resistencia, bueno, pues varía dependiendo de los fabricantes y de su diseño. Las bujías de incandescencia pueden tener uno o más elementos calefactores en su interior y su resistencia puede ser fija o variable, aunque lo normal es que tengan valores entre 1 y 2 ohmios. Esto depende del tipo de bujía, puesto que hay diferentes tipos de bujías. Ya veremos en otro vídeo
hablaremos de las bujías de calentamiento. Y los valores de resistencia pues también dependen en gran medida del fabricante. Las bujías de incandescencia, también conocidas como calentadores, bujías de calentamiento, precalentadores, tienen varios nombres. Bueno, pues se encuentran en la culata del cilindro, bastante cerca de los inyectores. De hecho, la punta de la bujía de calentamiento, que es la que se pone al rojo, bueno, pues casi siempre está en la trayectoria de incidencia del chorro que inyectan los inyectores, del chorro de combustible que inyectan los inyectores para facilitar el encendido del mismo. Las comprobaciones que realizaremos serán bastante sencillas en este caso, puesto que el circuito de este vehículo es bastante simple. Y lo que haremos será desconectar el cable eléctrico y comprobaremos la resistencia de la bujía con un ohmímetro. En este caso nos dice el manual de taller que el valor correcto es de 1 ohmio. Si el valor difiere, es decir, si es un valor 0 o un valor infinito, bueno, pues tendremos el caso de que bien la bujía está comunicada a masa por algún sitio y el elemento calefactor no funciona. Y en caso de que su valor sea infinito, quiere decir que la resistencia se ha cortado y por lo tanto tampoco se va a encender. Por tanto, la reparación consistiría en sustituir la bujía de incandescencia. En el caso de este vehículo, bueno, pues la resistencia que nos daba era valor infinito y bueno, el causante de la avería era la bujía de incandescencia. Comprobaremos también la alimentación que le llega a cada una de las bujías, que en este caso sería un valor de 12 voltios. Tendremos mucho cuidado para hacer esta comprobación, puesto que hay varios vehículos, sobre todo en la marca Opel, donde las bujías solo funcionan con 5 voltios. Así que, bueno, la famosa prueba que se hace de tocar la punta, el conector eléctrico de la bujía con un cable directamente desde la batería para ver si hay salto de chispa, pues bueno, tendremos mucho cuidado, puesto que si es una bujía que va a 5 voltios, pues posiblemente la dañemos innecesariamente. En caso de que tengamos algún problema con la alimentación, bueno, pues comprobaremos el funcionamiento del relé de control o de los fusibles. Comprobaremos el estado de los cables y de los terminales, buscando donde pueda que falle el flujo de la corriente. ¿De acuerdo? Tenemos aquí el esquema eléctrico de este vehículo. En este caso es el PCM marcado como E1, el que alimenta directamente a la bujía de calentamiento. En este caso no existe ningún relé de bujía de calentamiento ni ningún relé intermedio. Por tanto, la comprobación sería sencillamente con un ohmímetro comprobar la resistencia, como hemos dicho antes, en el pin número 1 de la bujía, en el único que tiene, y comprobar la continuidad del cable desde la unidad de control de motor hasta la bujía de calentamiento. Este es el esquema típico de un sistema de bujías de calentamiento, donde aquí tenemos con el número 100 el PCM, con el número 95 tenemos el relé de las bujías de calentamiento y con el número 29 serían las bujías de calentamiento o calentadores. Aquí arriba tendremos los fusibles que alimentan todo el circuito. Como podemos ver, el relé, que es controlado por el PCM, bueno, pues tiene varios contactos para alimentar a cada una de las bujías de calentamiento. Como digo, este es el esquema más típico y es el que habitualmente podemos encontrar en la mayoría de vehículos. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestra pequeña culpable. Esta es la causante de la avería de nuestro vehículo. Si nos fijamos, detalle que sirve de pista,
Cuando una bujía de calentamiento no funciona o no funciona correctamente, suele tener carbonilla en su extremo. Esto normalmente es indicativo de que no funciona, puesto que las bujías, cuando funcionan, suelen alcanzar un rango de temperatura bastante alto, que suele rondar los 800 grados aproximadamente. Ya os digo, esto varía siempre de un vehículo a otro, pero es una temperatura bastante alta y a esa temperatura la carbonilla se quema. Por tanto, cuando la bujía funciona correctamente, pues no encontraremos depósitos de hollín ni depósitos de aceite en su extremo. Y nada más, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante, que hayáis aprendido alguna cosita. Y si os ha gustado, pues dadle like y no olvidéis suscribiros al canal, compartir mis vídeos con vuestros amigos y en vuestras redes sociales. Y nada más, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.